Hola, ¿cómo están? Vengo de nuevo por este lado a traerles un video sobre mi experiencia leyendo pues el último libro que terminé de mi lista de lectura de Gabo. Pues para los que saben lo estoy haciendo de manera cronológica. Empecé pues por el primero que publicó y bueno, la idea es ir hasta el último. Y pues en el último video les hablé de lo que fue la novena pues obra de Gabo, que fue El otoño del patriarca, y ahora les voy a hablar de la que fue la 10ª que él publicó, que es una de las más conocidas, pero pues que era una que yo no me había leído y que la verdad es que tenía muchísimas ganas de leerme. No sé por qué no me la había leído, pero bueno, la cuestión es que hoy les voy a hablar de la famosa Crónica de una muerte anunciada. Este libro, pues esta novela, pues como les decía, es la 10ª obra publicada por Gabo. Fue publicada en 1981. Y pues la verdad es que creo que, o sea, aparte de 100 años de soledad, cuando yo escucho hablar de Gabo, escucho siempre, o sea, se me viene este libro a la cabeza, pues aparte de 100 años de soledad. Pero pues, no sé, o sea, nunca, la verdad es que nunca se me había cruzado pues por el frente para leerlo. Y pues esta fue la oportunidad. Entonces, de entrada, ya yo venía con muchas expectativas. Pero pues la verdad es que, y pues antes de entrar a contarles cómo me fue, pues con más detalles, tengo que decir que definitivamente se convirtió en uno de mis libros favoritos de Gabo. De verdad me encantó, la verdad, la historia que contó Gabo acá y la forma en la que la contó también. Y pues es una combinación de muchas cosas, la verdad, la razón por las que me gustó tanto. Pero pues les voy a ir contando pues a medida que les voy hablando de cómo me fue específicamente. Esta historia, pues ya para entrar en detalles, no es nada larga. Si se dan cuenta, es un libro súper flaquito, tiene 126 páginas. La editorial es una edición muy bonita, pero los libros son súper delgaditos. Y pues es una historia que se lee rapidísimo. Entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene este libro en particular, esta novela. Pero pues aparte de eso, la historia en general. Yo vengo de leer El otoño del patriarca, que para los que conocen esa historia, o si de pronto vieron el libro, pues vieron el video que pues les compartí, es una historia que es muy particular por el tipo de narración que maneja. No es fácil de leer, requiere de bastante concentración, y pues venía pues pensando, bueno, ¿con qué me voy a encontrar ahorita? ¿Con qué me va a sorprender Gabo ahorita? Y pues la verdad es que una de las cosas pues que tiene este libro es que nos devuelve un poquito una narración un poco más sencilla o un poco más fácil de llevar. No es tan complejo como con El otoño del patriarca, que no tenía puntos aparte, que no tenía diálogos. No, esta es una novela con un poquito más de estructura, y eso pues obviamente se le agradece a Gabo. Y pues aparte de eso, pues lo que digo, la historia como tal, es una historia buenísima, es una historia bastante interesante. Entonces pues todo eso como que o sea, la combinación muy buena para dar resultado, pues una historia que al final es bastante disfrutable. Si les cuento como tal de qué trata pues esta novela, el título es muy diciente. O sea, literal, esto es una crónica de una muerte anunciada. Y me pareció muy interesante cuando yo, pues antes de leer, obviamente yo siempre leo lo que nos dice la editorial, como la sinopsis, como lo que nos dice un poquito aquí en la parte de atrás. Y me pareció bastante interesante darme cuenta que esto es un relato basado en un hecho que pasó en la vida real, y del que Gabo fue testigo, porque pasó en su tierra natal y en sus tiempos. Es decir, o sea, una parte de mí pensó, bueno, ¿por qué no lo convirtió o por qué no está categorizado como un reportaje novelado? Teniendo en cuenta que no sería la primera vez que lo haría, pues ya tuvimos el relato de un náufrago, y pues él tiene otros relatos, ¿no? Pues que son reportajes novelados. Pero pues es que esto está un poquito hecho a manera de novela. O sea, cuando uno entra a leerlo, se parece un poquito al relato de un náufrago, porque como está muy estilizado como a manera de novela. Pero pues uno entiende por qué no está considerado un reportaje como tal. Pues porque esto pues
en realidad es una crónica, literalmente. Y pues me pareció bastante particular pues saber eso, ¿no? Que se trata de una historia basada en hechos reales que le acontecieron, o pues como tal, que Gabo estuvo muy cercano pues del acontecimiento y del suceso. Y otra cosa que me pareció bastante peculiar leyendo, pues les voy a leer acá el pedacito que dice precisamente acá, porque esto resume todo y pues a partir de esto pues yo puedo ya empezarles a hablar un poquito más fácilmente. Nos dice la editorial, nos dice: cuando empieza la novela ya se sabe que los hermanos Vicario van a matar a Santiago Nazar. De hecho ya le han matado para vengar el honor ultrajado de su hermana Ángela, pero el relato termina precisamente en el momento en que Santiago Nazar muere. Entonces, para empezarles a hablar ya de la parte pues sin spoilers, este libro cuenta precisamente la historia de cómo asesinan, o bueno, cómo se fragúa todo lo que lleva al asesinato de Santiago Nazar. Y lo que me parecía bastante particular en esta historia es que nosotros ya sabemos cómo termina, porque pues acá mismo nos lo están diciendo, es que desde que inicia nos dicen que ya se sabe que Santiago Nazar lo matan y que no sabemos quién lo mata y sabemos un poquito por qué también lo matan, pero aún con todo y con todo creo que me parece muy, muy chévere es ver que uno de todas formas entra con la intriga de la historia, porque a pesar de que uno diría los puntos más importantes lo sabemos, el desenlace fatal pues para el personaje de Santiago, yo precisamente quería era como saber como que los detalles, qué fue, o sea, por qué y o sea, y cómo fue una muerte anunciada, o sea, quería como tener un poquito más de claridad en eso. Y Gabo pues eso es lo que hace, Gabo nos cuenta todos los detalles alrededor de este acontecimiento en la historia. Les decía, este libro tiene una estructura mucho más definida en comparación al Otoño del Patriarca, entonces es mucho más amigable para leerlo, es mucho más rápido leer, es corto, entonces pues eso lo facilita. Pero aparte de eso tiene otro detalle que también me gustó mucho encontrarme con ese detalle, y es que es una narración en primera persona. Es decir, o sea, sí, la persona que nos está narrando pues fue una persona pues que vivió la situación, vivió todo lo que pasó alrededor del asesinato de Santiago, y se trata nada más y nada menos que de Gabo. O sea, Gabo es un personaje dentro de la novela, por supuesto, pues porque fue algo que pasó en la vida real y le pasó a él y a su familia y a sus amigos. Entonces eso fue una sorpresa pues muy grata para mí. En Ojos de Perro Azul, que pues es una recopilación de historias cortas, hay varias historias escritas en primera persona, y a mí ese tipo de narración siempre me ha causado mucha curiosidad y me ha parecido un estilo de narración que es muy interesante, a pesar de que yo estoy más acostumbrada a la tercera persona. Pero en este caso, o sea, la verdad es que la verdad es que sentía cuando uno estaba leyendo, o por lo menos me pasó a mí, a medida que iba leyendo la historia, y pues era Gabo el que estaba hablando, literal, era Gabo el que estaba contando la historia, pero entonces ya no desde afuera, que es lo que hace un narrador de tercera persona, sino que es él, o sea, él cuenta lo que él vivió. Y eso, o sea, eso me pareció pues de verdad uno de los detalles que pues me gusta recalcar más de esta historia, porque fue una de las cosas que definitivamente a mí más me gustó, el tipo de narración, el hecho de que fuera en primera persona y que Gabo fuera estuviera como personaje como tal ahí dentro. Si hablamos de personajes, entonces la partecita de atrás que les leía yo ahorita, ya ahí nos habla de varios personajes. Tenemos a Santiago Nazar. Santiago Nazar es por supuesto la persona a la que matan. Santiago Nazar es un joven, 20-21 años. Su padre murió y él heredó pues una hacienda, y él es el que se encarga de administrarla. Tiene familia y su familia es parte pues también. Cuando hablamos de personajes, considero por ejemplo su mamá, que se llama Plácida Linero, es un personaje recurrente y que pues vale la pena hacer la mención de ella. Tenemos a los hermanos Vicario. Los hermanos Vicario son dos gemelos, Pablo y Pedro Vicario. Ellos son los que matan a Santiago. Ellos dos pues hacen parte de una familia de bajos recursos. Ellos tienen como un negocio relacionado a la carnicería.
pues tienen cerdos, y entonces ellos son expertos en el manejo de cuchillos carniceros, y pues tienen una hermana menor. Bueno, tienen más hermanas, pero pues la historia gira en torno a la hermana menor, que es Ángela Vicario. Ángela Vicario tiene 20 años, y pues nos cuentan que de todas las hermanas, porque tiene otras 2 hermanas, ella es la más linda de las hermanas, y bueno, y pues ella, o sea, también todo gira un poquito en torno a ella. Está pues el personaje también del que es el esposo de Ángela, el que se casa con ella, que se llama Bayardo San Román, si no me equivoco en el apellido, y que es un forastero, es un hombre de 30 años que un día llegó al pueblo y que nadie sabe por qué llegó de la nada, y pues en medio de la historia nos cuentan un poquito cómo fue que él resultó comprometido con Ángela y casándose con ella. Un hombre rico, un hombre de mucho dinero y también encantador. Nos hablan mucho de que un hombre pues muy encantador. Y pues se podría decir que esos son los personajes. Hay otros personajes, por supuesto, pues como digo, pues nuestro narrador, obviamente, que es Gabo, familia de él, la mamá, hermanos, inclusive la que iba a ser su esposa, también aparecen en esta historia. Una de las cosas precisamente que pasan con esta novela es que, aún siendo tan corta, tiene una cantidad de personajes increíble. Acá volvemos a lo que ya nos ha pasado anteriormente con Gabo en otras novelas, que es un listado de personajes, pero no todos son como tan relevantes o tan recurrentes. Entonces eso, o sea, eso es lo que pasa con este libro. Nos sueltan una cantidad de nombres, pero al final los que son más recurrentes o más importantes, pues son un círculo pequeño. En realidad acá yo considero que también pasa algo, y es que el pueblo es un personaje, que esto es muy común de Gabo. Gabo pues normalmente hace del pueblo un personaje, y entonces por eso es que nos nombran tanta gente. Además de que es que, como les mencionaba, esto es una crónica. Resulta y pasa que es una historia que se da en 2 tiempos, en el presente, y en el presente Gabo está haciendo la crónica, está recopilando la información de lo que pasó hace más de 20 años en el pueblo, y en el pasado, que es cuando sucedió el asesinato y la muerte de Santiago Nazar. Entonces está escrita como de manera atemporal otra vez. Esto es muy común en realidad con Gabo, que maneja unos ciclos de tiempo que no todos como en 2-3 días, a veces sí, pero la mayoría de veces es durante años. Y esta novela pues cubre como lo mismo. Y entonces sí, básicamente, si hablamos de personajes, esos son como los personajes. Todas las conexiones que nos hacen me parece muy interesante. Por ejemplo, la mamá de Gabo es la madrina de Santiago Nazar, pero ellos son familiares consanguíneos de los Vicario, son primos, creo. Entonces había por ejemplo una conexión, y que Gabo pues conocía a Santiago Nazar, por supuesto, y eran amigos junto con otros personajes que nos mencionan. Uno de los hermanos de Gabo, que se llama Luis Enrique, y otro personaje que se llama Cristo Bedoya, que también es un personaje que, ahora que me acuerdo, es importante también. Y entonces sí, o sea, la historia nos cuenta cómo Gabo está haciendo esa crónica, y eso pasó hace 23 años, si no estoy mal, pues hablando del momento en el que Gabo está haciendo la crónica a el momento en el que se dio todo eso. Y Gabo está tratando de reconstruir un poco con testimonios de las personas del pueblo qué fue lo que pasó y cómo fue que una muerte, o sea, cómo fue que algo que estaba tan anunciado pasó. Porque nos vamos a encontrar con que la historia nos cuenta que casi todo el mundo, básicamente todo el mundo sabía, bueno, todo el mundo no, pues toda la gente en el pueblo sabía que a Santiago lo iban a matar, y sabía quién lo iba a matar, y sabían en qué momento lo iban a matar, y de todas formas, o sea, no se logró evitar que eso sucediera. Entonces, o sea, creo que de por sí es una premisa bastante interesante, pero ya cuando uno entra a leerlo, uno empieza también a preguntarse, bueno, pero ¿cómo fue que todo terminó en esto? Fue una lectura pues para mí fue muy satisfactoria, a mí me gustó muchísimo. O sea, como les digo, de inmediato se convirtió en uno de mis libros favoritos de Gabo.
por la forma en la que lo narra, por supuesto, por todos esos detalles en particulares, pues con el hecho de que Gabo fue obviamente testigo del proceso y nos está contando lo que pasó, y por la historia como tal. Entonces, la verdad es que sí, o sea, pues ya para empezar con la parte de los spoilers, pues antes de entrar a los spoilers, yo lo recomiendo mucho. Si les gusta Gabo y no se lo han leído, lo recomiendo mucho. Si no les gusta Gabo, también. La verdad es que, como les digo, es una historia muy fácil de leer. Me parece muy interesante la historia como tal, y la forma en la que está narrada y escrita es súper fácil de leer, y es una historia que se lee en par patadas, o sea, una cosa rapidísima. Ya para pues entrar como tal en lo que son los spoilers, y para las personas que sí se lo han leído. No, pues la verdad es que yo, o sea, a mí me parecía muy impactante todo el tema, todo cómo se fue narrando todo el proceso, ¿no? Por supuesto, como yo decía, una de las cosas que me parece y me llama mucho la atención de esta historia es, nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar en la historia, porque nos lo dicen desde el inicio. Pero lo que yo decía, a mí igual me da mucha intriga saber, o sea, qué fue lo que pasó y cómo fue que una muerte tan anunciada no se logró evitar. Y me parece, o sea, es que teniendo en cuenta que es una historia basada en hechos reales, fue algo que pasó, me parece muy interesante ver cómo de verdad, como bien dicen, pues cuando a él le va a tocar a uno, pues le toca, porque esto literal es un ejemplo de eso. A mí me parecía muy particular ver cómo Gabo nos cuenta, en medio de su proceso de reunir los testimonios de todos, cómo toda la gente le decía, o como toda la gente pues sabía, que sí, que es que los vicarios iban a matar a Santiago para, obviamente, guardar una cuestión de honor, ¿no? El honor de su hermana, o sea, y que todo esto pasa pues con el tema de la boda, ¿no? De que hacen la boda y el novio se da cuenta después de que la novia no era virgen, y que Ángela pues obviamente dice que el culpable de todo fue Santiago, y cómo los gemelos de inmediato toman esa decisión de matar a Santiago. Y me parecía o sea, una de las cosas que a mí más me parecía interesante era cómo nos cuenta que en medio de los testimonios varias personas le dijeron a Gabo que parecía que los gemelos querían que los detuvieran, porque ellos empezaron a hablar a todo el mundo, y a todo el mundo que se encontraban básicamente les decía que ellos iban a matar a Santiago. Y o sea, fue un transcurso de horas, ¿no? Fue un transcurso desde las 5 de la mañana nos cuentan que Santiago se despertó y lo mataron después de las 6 de la mañana. O sea, fue algo súper rápido. Pero todo lo que pasó en esos minutos, en ese tiempo, que llevó a que al final pues sí se cometiera el asesinato. Pero entonces sí, o sea, a mí me parecía pues un poco cómico, pero al mismo tiempo un poco como pues trágico, precisamente ver cómo nos cuentan que sí, o sea, literal casi todo el pueblo lo sabía, pero lo que nos cuentan, ¿no? Es que lo sabían, pero o no creían que los vicarios fueran capaces de matar a Santiago, porque decían, no, esos están borrachos, no, que lo van a matar, o los pocos que sí les causó un poquito de temor la resolución o la decisión que aparentemente habían tomado los vicarios, y que intentaron hacer algo, pero nada lo que hicieron les sirvió. Entonces está el caso, por ejemplo, de la señora se me olvidó el nombre del personaje, pero la señora, por ejemplo, de la tienda de leche, que fue donde los gemelos estuvieron esperando un rato a Santiago, y como ella como que intentó alertar a varias personas, y vayan y le dicen a la mamá de Santiago, vayan y le dicen al padre, vayan y le dicen al alcalde, pues que el alcalde era como, pues también como coronel, y bueno, y como sí, hubo gente que fue y les avisó a ciertas personas, pero al final nadie hizo nada. Y los pocos que pudieron hacer algo, lo que hicieron tampoco sirvió. Entonces, o sea, me parecía bastante, parte como del realismo mágico, pero al mismo tiempo como que muy conectado precisamente a la realidad, el hecho de que, sí, tanta gente supiera, pero pues al final a Santiago igual lo matan. Entonces,
Esa es una de las cosas que yo me acuerdo. Yo iba leyendo y yo iba diciendo, pero ¿cómo es posible? Y que el mismo Santiago no supiera que lo iban a matar sino hasta casi minutos antes. Eso me pareció una cosa pues bastante impresionante. Precisamente el tema también, una de las cosas que, porque es, o sea, siento que el hecho de que Gabo haya decidido narrarlo en primera persona le da a uno pues precisamente un poquito más de introspección en los propios pensamientos de Gabo, que pues él estuvo o sea, él fue pues testigo un poco de lo que pasó. Y de cómo él dice, es que es increíble que tantas cosas se hayan alineado para que no se hubiera podido evitar esa muerte. Porque, y nos cuentan un poquito, nos dicen cómo ese día Santiago cambió la rutina, ¿no? Normalmente salía por una puerta de la casa y decidió salir por otra puerta de la casa. Cómo se ignoraron muchísimas señales de que a él lo iban a matar. Y de que las personas que podían ayudarlo y querían ayudarlo fueron de las últimas que se enteraron. Por ejemplo, el grupo de amigos. Cristo Bedoya, que pues lo mencioné ahora, que era parte del grupo de amigos, fue una de las últimas personas que estuvo con Santiago y que fue uno de los últimos que se enteró, y que cuando fue corriendo a intentar avisarle, se le presentan un poco de cosas que lo detienen, y cuando ya va a llegar ya le dicen que ya lo mataron. Lo mismo la mamá de Gabo como tal, que pues era la madrina de Santiago y que ella intenta ir a alertar a la mamá de Santiago, y que lo mismo, o sea, ya va demasiado tarde, porque cuando ya viene alguien de regreso y le dice no, ya lo mataron. Entonces, como a pesar de que hubo una intención por ciertos personajes, ciertas personas de evitarlo, tampoco fue suficiente. Y creo que una de las partes que más me impactó a mí hacia el final, precisamente, fue cuando ya están relatando la última parte, ¿no? De que Santiago por fin se da cuenta de que lo están buscando para matarlo. Se da cuenta en la casa pues de la que era su novia, pues él estaba pues comprometido con una muchacha que se llamaba Flora Miguel. Y como nos dicen, él llega a esa casa y ahí es la familia, porque ellos ya estaban enterados, ¿no? Es que es muy chistoso, se enteró casi todo el pueblo de que supuestamente Santiago ultrajó a Ángela Vicario y que por eso es que lo van a matar. Y entonces, por eso fue que, por ejemplo, mucha gente es que supuestamente no se metió, porque dijeron es que eso era una cuestión de honor, entonces era como normal. Pero ver cómo él estando en la casa pues de la familia pues de la que era su prometida, ahí es donde se da cuenta de que supuestamente lo están buscando para matarlo. Pero pues y es ver cómo aún ahí, por ejemplo, una de las cosas era que, por ejemplo, el suegro le dice o quédese aquí, escóndase, o llévese mi rifle. Y Santiago está ahí nos relatan, él quedó tan impresionado y tan como impactado de que supuestamente lo estuvieran buscando para matarlo, que él salió todo sonsonito de la casa y siguió para su casa. Y esa última parte, ¿no? Cuando nos hablan de que Santiago va para la casa y los gemelos lo ven y empiezan a perseguirlo, y Santiago también, a los que corren a intentar entrar a la casa. Esa última parte, me acuerdo yo que mientras la estaba leyendo, yo como que, o sea, y cómo la mamá ve a los gemelos corriendo con sendos cuchillos de matar cerdos, y como nos dicen, la perspectiva de ella era que ella veía a los gemelos corriendo y pensó que se le iban a meter a la casa, pero ella no vio a Santiago, que Santiago venía desde otro punto, también corriendo. Y como ella lo que hace es cerrar la puerta, básicamente le cierra la puerta al hijo en la cara, y a Santiago lo matan en la puerta de la casa. O sea, yo cuando le hice, yo como que, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Pero o sea, de nuevo, siento que todo ese tipo de detalles y toda esa reconstrucción que Gabo hace, donde nos cuenta cómo es que todo lo que sucedió, cómo se alineó todo, y lo que era fácilmente una muerte que se hubiera podido evitar, no se pudo evitar. Entonces todo eso fue, la verdad es que fue toda una experiencia leer ese recuento, esa crónica. También pues creo que una de las cosas que más lo deja uno de pronto, no con un sinsabor, o bueno, un poquito, es el hecho de que nunca se llega a saber a ciencia cierta
si es verdad que Santiago ultrajó a Ángela. El hecho de que Gabo nos dice que, bueno, él pudo hablar con Ángela, pues, pues 23 años después de que pasara el asesinato, y como Ángela nunca, o sea, es que yo decía, bueno, pero, o sea, ¿será que sí fue él en serio? Porque Ángela, siempre que le preguntaban, ella respondía y era una respuesta un poquito indirecta, o sea, nunca era 100% directa. La única vez que fue 100% directa fue cuando los hermanos le preguntaron que quién le hizo eso y ella dijo Santiago Nazar. Pero después de eso, cada vez que ella le preguntaron, eran respuestas muy indirectas. Y el hecho de que en el pueblo, después de un tiempo, circulara una versión que dijera no, o sea, es muy posible que ella en realidad estuviera ocultando que fue otra persona, de pronto fue un enamorado y ella tomó la decisión de decir que fue Santiago porque fue la persona que se le ocurrió y porque nunca pensó que sus hermanos fueran capaces de hacer eso. Y yo pienso que muy posiblemente eso pudo haber sido lo que pasó, de que ella no se imaginaba hasta qué punto iban a llegar las consecuencias si ella decía pues eso. Pero pensar que muy posiblemente Santiago era inocente. Uno de los puntos que también me acuerdo mucho en medio de la lectura que me llamó la atención fue un comentario que pues el mismo Gabo hizo en medio de su narración. Era que Santiago, la cara de Santiago, pues, o sea, que él creía que Santiago murió sin entender por qué estaba muriendo. Y yo siento que, o sea, en efecto, obviamente eso fue lo que pasó. Pero eso o sea, a mí me afectó hasta cierta medida. Santiago no es que fuera un personaje favorito mío, la verdad, a pesar de que hablan de que pues era muy simpático y eso, lo que nos narran un poquito acerca de él, hay algunas pues cositas que él hace y que él dice por ahí que yo digo, ay no, pues no es que haya sido tan buena persona tampoco, o sea, tenía ciertas cositas que no eran tan chéveres, pero pues tampoco siento yo que quien sea pues tampoco se merecía de pronto que lo mataran, mucho menos siendo inocente de algo que se le estaba acusando. Y el hecho de que él nunca tuvo la oportunidad de defenderse porque él nunca supo ni siquiera por qué lo iban a matar, eso definitivamente fue una de las cosas que más me impactó a mí. Pero pues en medio del impacto que pues eso me generó, pues o sea, creo que eso le añade mucho a la experiencia de uno como lector, sobre todo pues de la historia. Pues ahí hay muchos otros detalles, el hecho de ver cómo murió, pues que Gabo nos relata un poquito cómo fue la muerte de Santiago, cómo lo atacaron, de qué medida y cómo Santiago igual no quedó 100% muerto, él agonizó y él alcanzó a llegar a su casa. Y o sea, él alcanzó a entrar, ¿no? Él alcanzó a entrar y él pues muere al final, es como que en la cocina de la casa. Pero todo ese proceso, toda esa narración, al final como hasta nos conectan con otro personaje y nos hablan si es un personaje que es un familiar de Gabo, que es una tía, y nos dicen si el nombre completo, con marcas y todo. Y como al final, pues, o sea, termina como nos dice precisamente la parte de atrás del libro, o sea, termina en el relato de la muerte. Pero todo lo que llevó a ese punto y muchas otras cosas pues que de pronto pues no las voy a comentar acá porque pues igual siento yo que me alargaría si hablo de todo, pero de verdad siento yo que, o sea, definitivamente la lectura y la experiencia de lectura fue buenísimo, a mí me gustó mucho, me dejó sí ese sinsabor, lo que yo digo, bueno, el tema de que nunca se supo a ciencia cierta si fue él o no, pero pues que al final pues tristemente en medio de todo pues una muerte pues que si se hubiera podido evitar no se pudo evitar y terminó como terminó, pero pues nos dio pues paso pues a esta historia y este relato por parte de Gabo. Entonces la verdad es que sí, yo disfruté mucho leyéndolo, con todo y todo lo que yo digo pues me gustó mucho y lo recomiendo completamente. Ya pues para terminar el video les invito como siempre a que si ustedes ya se lo leyeron me cuenten ustedes qué les pareció, y nada, pues que los invito a que me sigan por supuesto acompañando,
seguimos leyendo a Gabo, seguimos leyendo sus novelas y seguimos viendo con qué otras sorpresas aparece, porque la verdad lo que digo, este libro me trajo varias sorpresas en cuanto a estilo de narración, en cuanto a que se tratara de un hecho de la vida real, en cuanto a que Gabo como tal, pues siendo el que está reuniendo la información de la crónica, es un personaje en sí mismo. Todo eso fue la verdad una sorpresa, pero muy bien recibida, la verdad. Y pues nada, entonces ahí les dejo el comentario de cómo me fue a mí leyendo este libro. Y pues nada, espero que sigan muy bien, que sigan leyendo mucho y nos veremos entonces en una próxima ocasión. Chao.